Amigos, sean bienvenidos a este su espacio, Laicos Compartiendo la Fe. El día de hoy vamos a compartir un tema que contiene a la figura más representativa de nuestra Iglesia Católica, como lo es el Papa Francisco, y la última noticia que tenemos de él. Hemos titulado este tema, El Papa Francisco nos invita a soñar junto con él. Así es de que demos inicio. Como última noticia, el Papa Francisco ha sido intervenido quirúrgicamente, lo voy a decir de forma técnica, de una estenosis diverticular sintomática del colon. Gracias a Dios, todo salió bien como se programó, se planeó y esperamos se vaya recuperando al paso de los días. Estamos orando por él. Pero esta noticia no es la parte central del tema, sino más bien lo siguiente que vamos a compartir. El Papa Francisco ha publicado una obra intelectual personal, muy importante, que deja ver la transparencia de su ser, de su corazón, y nos hace patente la sensibilidad de su persona con respecto a los sucesos y al mundo que nos rodea. La obra la ha titulado Soñemos juntos. Pero lo que más atrae y nos mete inmediatamente a su pensamiento es el eslogan que utiliza: el camino a un mejor futuro. ¿De cuál futuro habla el Papa? Ya nos responderá a través de lo que compartimos. Con un lenguaje fuera de la retórica de los documentos eclesiales, con palabras más sencillas, cita unas palabras en su prólogo que inmediatamente estimulan nuestra inteligencia. La pregunta es, si vamos a salir de esta crisis, y en ese caso, ¿cómo? La regla básica es que nunca se sale igual de una crisis. Si salís, salís mejor o peor, pero nunca igual. ¿De cuál crisis habla el Papa? ¿Será la que ha provocado el COVID-19? ¿La crisis económica que azota la economía mundial? ¿La crisis de la pobreza que se incrementa día a día en todo el mundo? ¿La crisis política que vive México? ¿La crisis de la desvalorización de la vida? Pues para esto nos empezamos a sumergir en la obra del Papa, la cual la ha dividido en tres grandes partes. 1. Tiempo para ver. 2. Tiempo para elegir. Y 3. Tiempo para actuar. En su prólogo también se refiere al COVID-19, pero principalmente a los que han estado en la batalla contra el COVID sirviendo. Y cita así: recordemos a los médicos, a las enfermeras y demás cuidadores de la salud, así como también los capellanes y todas las personas que se animaron a acompañar a otros en el dolor. ¿Por qué el Papa Francisco invita a la Iglesia a que sueñe junto con él? Ante todo, el sueño de un hombre no cambiará el mundo, pero el sueño de una iglesia sí. Y si nos unimos a Jesús, tiene todas las posibilidades de cambiar. Primeramente, hay una realidad que es evidente y que no podemos esquivar. Muy probablemente, la mayor parte de los que formamos el catolicismo no tiene el conocimiento de esta obra del Papa, lo que implica un desafío inmediato que se resume con unas preguntas. ¿Quiénes se pueden sumar a soñar con el Papa? ¿Solamente los fieles más activos e insertados en la Iglesia? ¿Es un llamado a todo el cuerpo de Cristo, su pueblo? ¿Cómo sumarse a soñar si no escucha el llamado e invitación del Papa a soñar con él? El Papa no está ingenuamente invitando a algo irrealizable. Por esa razón, expone en la primera parte la realidad que vivimos. Y lo cita de esta manera: en este último año de cambios y crisis, tanto mi mente como mi corazón se desbordan de nombres, personas en las que pienso y por las que rezo, y a veces con las que lloro.
personas con nombres y rostros, personas que murieron sin poder despedirse de sus seres queridos, familias en dificultades porque no hay trabajo e incluso pasan hambre. En México, más de 230,000 muertes nos muestran un rostro, un nombre, una vida, una historia, y quienes estábamos alrededor nos turbó dramáticamente. Y si agregamos la miseria en las periferias, la trata de blancas que se incrementa, los focos de pobreza que se extienden, el control del ser humano por el gobierno, por organismos, por plataformas, por cárteles, enfermedades, relativismo, la drogadicción que crece, la destrucción, la corrupción que es difícil erradicar y la muerte. La pregunta es, ¿se puede soñar ante esta realidad tan negra y tan cruel? ¿Se puede cambiar algo? Por eso el Papa quiere que soñemos primero y luego hacerlo realidad. El Papa en la segunda parte, Tiempo de Elegir, llama a discernir, a elegir qué es lo más conveniente. No se puede seguir igual. Soportarlo y ofreciéndolo todo a Dios es bueno, pero no la solución. Adaptarse a vivir en las condiciones paupérrimas es bueno, pero no la solución. Callar para no meterse en problemas con los demás e incluso morir no da frutos. Ahogar el evangelio como católico es lo peor que nos puede suceder. ¿O tengo que vivir un catolicismo a mi conveniencia? El Papa es tajante. Se tiene que decidir y es ahí donde invita a soñar junto con él. ¿Qué tal si soñamos que todo esto se puede cambiar? Que se puede cambiar el mundo desde el evangelio. ¿Será factible darle la vuelta a todo este tsunami que desbasta? Este sueño parte de una primicia. Ya no se puede seguir así como vivimos. Es el clamor de una humanidad. ¿Se logra algo con soñar? ¿Qué tal si generamos bien común para todos? ¿Qué tal si los pobres sean los primeros en obtener la justicia social? ¿Qué tal si dejamos brotar en nuestro corazón la bondad, la verdad y la belleza y sacar de nosotros el egoísmo, el narcisismo que hoy impera en el interior de muchos hombres? ¿Qué tal si nos liberamos de las drogas? ¿Qué tal si nos liberamos del terrorismo en todas sus facetas? Y como católicos, ¿qué tal si dejamos que el Espíritu Santo tome de nuevo las riendas de la iglesia como debe de ser? La iglesia se tiene que atrever a soñar. El migrante deja su patria, deja todo en busca de un sueño que cambie su vida. Y la iglesia busca el sueño de Jesús, el sueño del Padre, de tantos santos que dieron su vida, el sueño de la Santísima Madre de Dios que con sus apariciones llama y llama. Y agregamos el sueño del Papa Francisco. Juntos podemos cambiar la vida para todos. Ya no es posible ser un espectador. El Papa nos recuerda, el amor de Dios sale a purificarnos, a recordarnos que somos un pueblo. Soñar, anhelar, proyectar objetivos, creer que se puede cambiar todo este negro panorama. ¿Por qué dejar solo al Papa con su sueño? O al hermano con su sueño de que sea solidario la gente con él. O al pobre con el sueño en su lucha por la justicia. ¿Acaso se puede callar la conciencia más y adormilarla más de lo que ya está? En esta parte de actuar exponemos 8 puntos que valdría la pena meditarlos, cada uno desde su concepto que pueda tener de cada uno de estos. 1. Recuperemos nuestra pertenencia a Dios como pueblo. Somos hijos de Dios. Tenemos el más grande privilegio de ser dirigidos por Jesús, de ser salvados por Jesús, de ser planificados en la santidad por Jesús. 2. Ante las tribulaciones y el miedo,
dejar que el Espíritu Santo nos acoja con su templanza. Si algo tenemos que pedir nosotros al Espíritu Santo, es el don de la templanza para poder afrontar los momentos difíciles, las situaciones graves, las tribulaciones y el miedo que nos paraliza y no nos deja actuar. 3. Las prioridades de mi hermano también son las mías. Solidaridad es mi eslogan. Queridos hermanos, la solidaridad es la base de todo el afecto que se le puede mostrar a un hermano. Acompañarlo, apoyarlo, estimularlo. Todos necesitamos de solidaridad en momentos apremiantes, difíciles. 4. Hay que dejar que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia. Si está dormida la conciencia de cada uno de nosotros, que la despierte el Espíritu Santo, que despierte la iglesia, que despierte todo lo que tenga que hacer, porque ya no podemos seguir dormidos o quedarnos simplemente en un sueño y no llevarlo a la realidad. 5. Canalizar el valor de la vida. Lo más grande y extraordinario que Dios ha dado al ser humano es la vida. Si lo ponemos en alto, la vida será sagrada, intocable, de no maltratar la vida. De ahí partirá el respeto y la dignidad para cada uno de los que viven en el mundo. 6. Luchar por lo que el Papa propone. Cuando el pueblo reza, ¿qué pide? Salud, trabajo, familia, escuela, un lugar decente donde vivir, dinero suficiente para arreglárselas, paz entre hermanos y la oportunidad para los pobres. ¿Acaso esto es difícil? ¿No es lo mínimo que debe de tener una persona? ¿Por qué entonces no la tiene? Es por lo que se lucha, para que estos mínimos lo tengan siquiera. La dignidad de la persona será restaurada. 7. Reanudar nuestra conversión. Necesitamos otra mentalidad. Muchas veces entramos en camino de conversión, pero no dejamos que nuestra mentalidad sea transformada. Y solamente el Espíritu Santo la va a transformar para tener un encauce que permita ver más allá de nuestra nariz, que permita ver más allá de mi casa, que permita ver más allá de mi vida. 8. Proclamar una fe viva en Jesús. Como cita el Papa, Jesús le restaura la dignidad al pueblo con hechos y palabras que manifiestan la cercanía de Dios. Nadie se salva solo. El aislamiento no pertenece a nuestra fe. Olvídate de que te vas a salvar tú solo. El cristianismo es colectivo. El cristianismo nos empuja a los demás. Si generamos bien para nosotros, tenemos que generar bien para los demás. No hay otra. Es una forma de vida que Jesús nos da y que el Padre nos exige. Queridos hermanos, soñar no cuesta nada. El Papa nos invita a que junto con él veamos un futuro totalmente distinto al que vivimos. La parálisis del cuerpo de Dios no puede continuar. Nuestros queridos sacerdotes tienen que difundir este sueño con su grey. ¿Acaso se quedaron en el desierto los israelitas 40 años y vas para afuera? ¿Acaso tras la muerte de Esteban se asustaron y se quedaron en Jerusalén? No, salieron y a predicar. ¿Acaso Jesús, que a través de las verdades de fe y el querigma, el anuncio de la buena nueva, muere en la cruz y se quedó ahí? No, resucita y ahí, con el amor a la cruz, nos hace ver su grandeza y la salvación. Y como cita el Apocalipsis en 22:17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratis el agua de la vida.
Si agregamos, entonces diríamos, el que quiera soñar, sueñe. El que quiera soñar con el Papa Francisco, sueñe. El que quiere soñar con la iglesia, sueñe. Soñemos con el Papa Francisco, hermanos. Actuemos juntos con acciones de vida y revolución de conversión. Ningún católico se puede quedar afuera, e incluso los hombres de buena voluntad. Y concluimos con 3 rimas del poeta con el que el Papa Francisco cierra su obra y que nos da una esperanza viva, maravillosa a través de estas rimas. Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Hasta pronto.